alabar y glorificar su nombre. Señor, para reconocer la obra maravillosa, redentora, de misericordia, de amor, que usted ha hecho, Señor, con nosotros, perdonándonos a través de Jesucristo su Hijo, a través de ese gran sacrificio, dando su cuerpo para ser molido, como dice su palabra, para derramar su sangre, para pagar por nuestros pecados, para librarnos del poder del pecado mientras estemos en esta tierra, y para librarnos de la condenación del pecado, que es ir al infierno por toda la eternidad, a aquellas personas que no quieran creer en su Hijo amado. Pero gracias porque usted tuvo misericordia, Padre, y usted nos llamó, nos trajo y nos hizo ver ese sacrificio como bueno y válido para perdón de nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por escogernos entre tantos millones de personas, nosotros estar entre los redimidos. Y por eso en esta mañana, con corazones agradecidos, alabamos y glorificamos su nombre, Padre. Gracias porque nos ha permitido en medio de este tiempo, Señor, de pandemia, Señor, en estos tiempos proféticos, Señor, poder, en lo cual usted dice en su palabra que vendrían peste, pestilencia, hambre, terremotos, y todas estas cosas se están cumpliendo. Que su Espíritu Santo nos dirija, Señor, a alabarle aún en medio de este tiempo y llevar aliento, Señor, a aquel que no tiene. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a hacerlo cantando el himno número 94. Solo vamos a tener acompañamiento de violín y nuestras voces, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Vamos a cantar el 94, por la mañana. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable y dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra vaga el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, que mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, mis pecados en una cruz clavado.
sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, no de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a cantar el coro que dice: su manto por el mío, o el himno, la alabanza, su manto por el mío. Su manto por el mío. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor doy soy del Señor. Mi ser entrego con lo. Su manto por el mío no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entrego con lo. Su manto por el mío Él cambió. Con sus Él se complació. La copa amarga el Salvador bebió, y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entrego con gloria. Su manto por el mío gran dolor. Al hijo amado el Padre condenó. Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entrego con lo.
Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de San Juan. Libro de San Juan. Capítulo 6. San Juan 6, 25 al 31. Perdón, vamos a hacer hasta el 40. 25 al 40. Yo voy a leer el primero. Ustedes siguen y el último, que es el 40, lo vamos a leer todos. San Juan 6, capítulo 6, versículo 25 hasta el 40. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Bien, mis hermanos, seguimos cantando a nuestro Dios. Perdonen que he traspapelado aquí lo tengo. Tenía uno el himnario y pensaba que era ese. Vamos a cantar el himno número 80, adoradle. Vamos a alabar a nuestro Dios con este himno. Himno número 80, adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino, alabanzas de los adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonale un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adorarle, adorarle, adorad al Salvador, tributarle toda gloria, pueblo suyo por su gloria. Llamar al pastor para el tiempo de los avisos y las ofrendas para nuestro Dios. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos y a todas. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar para adorarle públicamente, y vamos a recordar algunas informaciones que son necesarios manejar para nuestro buen desempeño como iglesia local, que debemos seguir orando por la situación que tenemos como nación y que tiene el mundo con este asunto de la pandemia. Si usted está siguiendo la noticia, usted escucha que las autoridades están considerando seriamente el tratar de cerrar el país por algunos días, porque motivo del desescalamiento y combinado con las elecciones, los casos se han multiplicado a velocidad vertiginosa. Y realmente son muchos los contagios, están aumentando, y eso se debe a que realmente mientras más pruebas hagan, más se van a confirmar, tan sencillo como eso. Pero no solo se debe a eso, o no solamente eso es lo peor es que están muriendo más personas. Ayer o antes de ayer murieron 22 personas en un solo día, y nuestro sistema de salud en los dos principales lugares de nuestra nación, que es la capital y Santiago, prácticamente están a punto de colapsar. Y cuando eso sucede, lo que hacen los médicos es que eligen, como si ellos fueran Dios, quién vive y quién muere. Y por lo regular ellos optan por atender cuando no tenemos UCI, unidad, ¿verdad?,
para poder tener a los pacientes con ventilación asistida. Ellos lo que hacen es que dejan morir al más viejo y al que más complicado esté. Eso pasó en Italia, eso pasó en España, creo que en Francia, cuando el sistema de salud colapsa. Entonces, ellos lo que hacen es, repito, optar por ver qué paciente tiene más probabilidad de vida y decir, dejamos a este morir. Los dominicanos estamos relajando mucho las reglas, las restricciones que se nos ha dado para cuidarnos. Usted vio lo que pasó en las elecciones, grupo, acumulación, sin mascarilla. Aquí hay mucha gente que estaban pidiendo que quitaran el toque de queda. En el toque de queda usted ve en las noches aquí mucha gente bebiendo sin ninguna precaución. Y eso nos va a llevar a que Colombia, acaban de cerrar la capital de Colombia en este momento, creo que hace 2 días. Porque también el rebrote que tuvieron es tan grande que realmente tuvieron que cerrar la capital por completo, creo que por 7 días. 0 salida. Entonces, en la medida que nosotros no entendemos lo serio que es esto, la cantidad de gente que está muriendo y que van a morir, en la Universidad Johns Hopkins hizo una proyección y ella proyecta, si República Dominicana no pone alguna restricción, creo que para noviembre o diciembre, 7,000 muertos en República Dominicana, según van en aumento los casos. Y más de 100,000. Yo creo que aquí tenemos más de 100,000 contagiados, usted puede estar seguro. Lo que pasa es que hay 2 cosas. Primero, están las personas que son asintomáticas, que lo tienen y no lo saben. Están la gente que tienen todos los síntomas y saben que lo tienen, pero prefieren, tienen miedo de ir al hospital para que no lo vayan a internar y a aislar. Y están miles por ahí que por no hacerse las pruebas no confirman que tienen la enfermedad. Entonces, estamos viviendo un tiempo, si no tomamos las restricciones como nación. Y le digo una cosa, mire, las pandemias no lo para el gobierno, no lo paran los científicos, no lo para la medicina. La pandemia la para el pueblo. ¿Usted sabe cómo la para el pueblo? Usted no ve todo lo que le dicen, que lo que repiten esta frase, que contra el coronavirus, ¿el héroe quién es? Tú. Los gobiernos pueden meter todas las restricciones que quieran. Si los pueblos no asumen con conciencia ciudadana el peligro a que nos exponemos cada uno con esto, no hay forma de parar una pandemia. Y los gobiernos no tienen un policía para ponerle a cada ciudadano atrás para que usted cumpla las reglas. Si no hay una conciencia del bienestar ajeno y del propio y de nosotros como conglomerado, no hay forma, mi hermano. Así es que oremos, tomemos la medida del lugar, protéjase, proteja a su familia, sea un ente de promover esas cosas, porque realmente el reto que le espera al mundo y a nosotros como nación de manera puntual es grande. Tenemos que hacerlo. Vamos a estar informando, por ahora vamos a tener los cultos presenciales todo domingo en la mañana. Yo prefiero esperar que pasen de 2 a 3 semanas después de ver qué va a pasar con el resultado de las elecciones en cuanto a contagio, porque creemos que se van ahora a confirmar muchos miles de casos nuevos, muchos miles de casos nuevos. De hecho, estamos teniendo por día 1,000 y tantos de casos, 1,200, 1,150, 1,000 tantos. Entonces vamos a ver qué pasa, ore por eso. Bien, entonces les recordamos que mañana vamos a tener con el pastor Yair un tiempo de enseñanza, que básicamente para pastores. Es el estudio que tenemos varios años haciendo varios pastores de aquí de la Romana, pero ahora lo hicimos extensivo a pastores de Santo Domingo, que vienen de San Pedro, de Consuelo, Higüey, la otra banda y Bávaro, y los de aquí. Y vienen algunos hermanos. Está abierto para que el que quiera pueda participar, pero necesitamos confirmación. Lo que va a suceder es que es de 5 de la tarde, mañana a 7 de la noche, él va a estar dando por varios lunes enseñanza sobre, primero un poco de escatología, profecía, asuntos futuros,
y luego va a mezclar un poco de evangelismo personal con discipulado. Entonces, ore por eso, por favor. Bien, entonces, en cuanto a las informaciones, recuerde que nuestros ayunos siguen por las mismas razones y motivaciones y oraciones que hemos mantenido delante del Señor. Les recuerdo también seguir promoviendo el enlace para la predicación. Les recuerdo seguir llamando a aquellos hermanos que no están viniendo, pero tampoco se están conectando. Ni miércoles, seguimos con nuestro culto miércoles 8 de la noche. Culto aquí en la mañana presencial, domingo 10 de la mañana. Y recuerde tener presente a hermanos que estado hablando de problemas de salud. Alegramos que la hermana Dismari esté aquí, que esté mejor, que bueno. Bien, entonces creo que estas son las informaciones que tenemos por ahora. Vamos a decir un poquito después que regrese para la predicación, versículo que vamos a memorizar durante este mes de julio en que estamos. Entonces, bienvenido a casa. Vamos a llamar al hermano Johnny para que adoremos al Señor con nuestros diezmos y ofrenda en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Déjenme privar un poquito esta mañana. No me digan comparón, pero ustedes entenderán. Como ustedes entenderán, no todos aquí tenemos la misma mascarilla. Algunos tenemos una que son más bonitas y de mejores marcas, ¿verdad? Miren a Jenny y a Domingo. Miren a mi esposa y miren a mí. ¿Usted está viendo? Vamos a orar. Después me sigo burlando, sigo promocionando mi mascarilla. Oremos. Oremos. Amantísimo Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí de nuevo en la iglesia, Señor, cada uno. Venimos a adorar, a glorificar su santo nombre, Señor. Así te pedimos, Señor, por los ministerios de nuestra congregación, por cada hermano y hermana que trabaja en ellos, Padre, que usted aumente la fe de cada uno de nosotros, Señor, y seamos fieles a ti, Señor. Te pedimos por los nuevos creyentes, Señor, que usted los afirmes en la fe cada día más, Señor. Decimos por los hermanos enfermos, Señor, por nuestros familiares también, para que usted sea con ellos, Señor, que ellos puedan ver tu mano obrar en su salud, Señor. Si te pedimos, Señor, por nuestro pastor, para que usted, Señor, le dé su gracia, sabiduría de lo alto, Señor, que usted ilumine su mente, Señor, que él pueda cada día seguir en los caminos suyos, Padre, que nosotros podamos seguirle su paso, Señor. Así mismo te pedimos por los músicos, los hermanos que trabajan en la proyección de sonido, Señor, para que usted le ayude, Señor, cada día a serle fiel, Padre, en la obra, Señor, que ellos están, Señor, en lo que están haciendo, Padre. Sí te pedimos también por los hermanos que no se encuentran en esta mañana aquí con nosotros, que están en sus hogares, por problemas de salud, Señor, que usted sea con ellos, Padre, cuídele, Señor, suple sus necesidades de cada uno de ellos, Señor. Así mismo, Señor, por el expositor de tu palabra, que usted le dé sus gracias, Señor. Hable a nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos, Señor, aprender, Señor, y comportarnos cada día mejor, Señor, como mejores cristianos, Señor. Aumenta la fe nuestra, Señor. Sí te ruego, Señor, por el orfanato, Señor, para que usted supla, Señor, las necesidades de allí, Señor, que usted provea, Señor, cada hermano y hermana que trabaja en ese proyecto también, Señor. Mira ahora, Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a nosotros poner nuestro corazón, Señor, dispuesto a oír su palabra, Señor. Que dejemos todas las cosas, todos los afanes, Señor, que traemos, Señor, los dejemos afuera y estemos aquí, Señor, tranquilos y quietos para oír tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, a serle fiel, Padre. Sí te pedimos por este tiempo, Padre, para que usted nos dé, Señor, cada día un amor más grande por cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos. Hablarle del plan de salvación a nuestros familiares, a nuestros hermanos, compañeros de trabajo, Señor. Y por esta situación de esta pandemia, Señor, que usted, Señor, ponga en cada uno, Señor, el querer como el hacer, Señor, descuidando cada día más, Señor, y cuidar a nuestros familiares y a nuestros amigos también.
Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Al leer la palabra de Dios, me haré estas 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo que vive en mi ser, con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Un coro más a petición en lo que el hermano Johnny termina. Confiando en Cristo Jesús, mi buen Salvador. Confiando en Cristo Jesús, Él me da su amor. Si la senda oscura está en mi vida aquí, confiando en Cristo Jesús, me consuela si mi amigo es Él, un amigo fiel, Él conmigo está, no me dejará. Si la senda oscura está en mi vida aquí, confiando en Cristo Jesús, me consuela así. Gracias, se pueden sentar. El pastor lo manda a sentar. Yo no quiero mandarlo a parar. Vamos a hacer una cosa, mira, yo lo voy a dejar sentado. Vamos a cantar el himno 63. Y en la última estrofa de este himno, usted se va a parar para referencia a la palabra de Dios que va a ser predicada. Mire qué generoso yo soy. 63. Oh amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, tenaz, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor,
cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, penal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan canal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación por su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, tenaz, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Así mismo de pie vamos a recibir la palabra de Dios. Nos traerá nuestro pastor. Gracias, muy amables, se pueden sentar. Esta mañana damos gloria y gracia a nuestro Dios porque nos permite estar aquí. Y vamos a seguir con la misma línea de pensamiento que hemos recorrido por algunos domingos. Estamos tomando el consejo de Dios del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hemos visto varios sermones allí y vamos a proseguir justo donde nos quedamos el domingo pasado. Si usted recuerda conmigo, en Juan capítulo 6, nosotros estuvimos viendo desde un principio a partir del versículo 25. Analizamos un poco los textos anteriores sobre el milagro que el Señor había hecho sobre la multiplicación de los panes y los peces, pero solo a modo de visión de contexto y no a modo de predicación. Entonces, esta mañana vamos a proseguir en el versículo 30, que fue donde nos quedamos. En el sermón pasado, nosotros vemos que el Señor le decía a la multitud que le buscaban porque Él le dio pan. Él le dijo, mire, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque yo multipliqué los panes y los peces y os di a comer y os saciasteis. Y Él le dice, pero trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Padre les dará, porque el Padre me señaló a mí. Y entonces ellos le dicen, Señor, tú que nos mandas a trabajar por la comida imperecedera y no por la perecedera, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa pregunta está contenida en el versículo 28, si usted lo ve. Él dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Puesto que Cristo, en el versículo 25 y en el versículo 26, sobre todo 27, los manda a trabajar por comida eterna. Entonces ellos, en respuesta a esa exhortación o mandato de Cristo, dicen, ok, dinos qué hacemos si nosotros vamos a poner en práctica la obra de Dios. Ellos estaban pensando que Cristo le iba a decir, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Le iba a decir, dale el pan al pobre, no seas codicioso. Y Cristo le dice, miren, la obra de Dios es que creáis, y eso les sorprende. Y a todos nos sorprende que Cristo diga que la obra de Dios consiste en el versículo 29 en que creamos en el que Él ha enviado. Porque nosotros separamos fe de obra.
Y entonces, ¿cómo es que la obra de Dios es que creamos en el que el Padre ha enviado? Cristo haciendo una alusión a Él mismo, porque a quien el Padre lo envió fue a Él. Él decía, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ahora, pero ¿cómo que creer en ti equivale a hacer las obras de Dios? El domingo pasado explicamos que eso tiene dos razones de ser. Número uno, aquellos que creemos en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su persona, todas las obras que Cristo hizo, el Padre nos la amputó y la puso a nuestro favor, de tal manera que todas las obras hechas por Cristo son obras que se le adjudican a todo aquel que en Él cree. Y por eso decíamos el domingo pasado, y yo espero no haberle confundido, que yo haciendo alusión a mi persona decía que yo voy para el cielo porque yo nunca he pecado, yo nunca he hecho ninguna maldad, yo nunca he violado la ley de Dios, yo soy un ser perfecto, yo no he pecado en el pasado, no voy a pecar en el presente y no pecar en el futuro, por una razón muy sencilla. Cuando el Padre me ve a mí, aunque yo soy un pecador, un perdido, perverso, depravado, corrompido pecador, el Padre me ve a mí a través de Cristo. Y como Él me ve a través de Cristo y la justicia que Él me atribuye es la de Cristo, y Cristo nunca pecó, no va a pecar ahora, ni nunca pecará, por eso yo digo, y al yo creer en Cristo, esa justicia de Cristo me es imputada a mí, no amputada, imputada a mí, entonces yo soy perfecto a los ojos del Padre que me ve a través del Hijo. Porque toda la fidelidad del Hijo, todo el cumplimiento de la ley del Hijo me es puesto a mi favor. Pero decíamos además que solo podemos poner la obra de Dios en práctica también a través de creer en Cristo. Y decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios solo es agradado cuando nosotros confiamos en Él, y las obras de Dios, las demandas de Dios, solamente uno que crea en Cristo la puede cumplir. Y a eso se refería Cristo. Y ahí nos quedamos el domingo pasado. Y en este domingo ahora quiero hablar del versículo 30 y de algo que ellos le piden a Cristo para poder cumplir la exigencia de Cristo. Y dicen, bueno, ok, ¿qué obra tenemos que hacer para poder cumplir, poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios es que crean en mí. Ok, queremos creer en ti, pero ¿y qué señal tú nos das para nosotros confirmar que tú eres quien tú dices ser? Porque tú dices que el Padre te envió, pero ¿cómo nos conta? ¿Cuáles son las evidencias? ¿De dónde sacamos eso? ¿Cuál es la inferencia y la referencia para nosotros saber que lo que tú dices acerca de ti es correcto? Danos una evidencia. ¿Cómo que tú eres al quien Cristo dice en el versículo 27 que el Padre lo señaló a Él? ¿Lo ven? Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y en el versículo 29, Él le responde lo que yo dice en el 28, diciendo que la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en mí, el Padre me señaló, el Padre quiere que crean en mí. Entonces ellos le dicen, oh, pero ok, creer en ti. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? ¿Dónde está la evidencia de que tú eres quien dice ser? Porque yo diga que yo soy médico, eso no me hace un médico. Porque yo diga que soy el presidente de Japón, eso no me hace el presidente de Japón. Dame evidencia que corroboren, que confirmen, que den al traste para la certificación y confirmación y para que pueda ser corroborado que tú eres quien dice ser. ¿A usted no le llama la atención que esta gente pidan como evidencia de que Cristo es el enviado de Dios señales? Si usted nota, eso es lo que ellos le piden. ¿Y qué es señales? Hechos milagrosos, portentosos, sobrenaturales, que no lo puede hacer el hombre, ya que tú dices que eres el enviado de Dios, que pongan en confirmación y en evidencia que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios encarnado, el Salvador del mundo, el tan esperado por nosotros. Haz hechos portentosos, y ellos hasta le citan, ¿tú crees que porque tú nos alimentaste con 5 panes y 2 peces, ya eso te da a ti, a tu favor, una señal, una evidencia de que tú eres el Hijo de Dios? Moisés hizo más señales que tú. ¿Tú sabes qué? Tú nos diste pan por un día
Y ellos le alegan en el versículo siguiente que Moisés le dio pan del cielo ¿por cuánto tiempo? Por 40 años. Así que si tu evidencia de que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, porque no hiciste un milagro de multiplicar los panes y los peces, ellos, para que usted entienda la relación de lo que ellos están diciendo, dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Así que si tú crees que tú no vas a decir a nosotros que porque multiplicaste los panes y los peces un día, una sola vez, eso es lo que te hace a ti el Mesías. Pero nuestros padres recibieron pan del cielo por 40 años todos los días. Esa es la línea de argumento. Este mensaje lo hemos titulado ¿ver para creer o creer para ver? Ver para creer o creer para ver. La mayoría de las personas quieren afirmar su fe a través del ver. Y usted sabe que en la Biblia es un contrasentido esperar adquirir fe por ver, porque la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ellos le dijeron, ¿qué es lo que ellos le dicen? En el versículo 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y qué cosa? Y creamos. Oh, ustedes quieren señal. Pues mire, este evangelio de Juan es glorioso, precioso. Y yo tengo una profunda convicción con relación al evangelio de Juan. Usted sabe que hay 4 evangelios, que los 3 primeros son sinópticos. Que al decir sinóptico, la palabra sinóptico significa ver junto, de tal manera que quizá el 75% de lo que narra Marco, Mateo y Lucas lo narran de manera común, narran los mismos eventos, no así Juan. Y hay un montón de cosas que Juan narra que usted no lo va a encontrar en ninguno de los otros evangelios. De hecho, el único milagro que Cristo hizo que lo narran los 4 evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. Es el único milagro que lo narran los 4 evangelios. Y el Señor le dice, ellos le dicen al Señor: danos señal. Ok, queremos creer en ti. Demuéstranos que tú dices quién es Él. Pero Juan en su evangelio, mis hermanos, hace algo maravilloso. Juan tiene 7 grandes declaraciones de Cristo, que son los 7 yo soy. ¿Usted los recuerda? ¿Verdad? Están: yo soy el pan de vida, es el primero, Juan 7:35. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de la oveja, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Esos son los 7 grandes yo soy que Cristo declara, que Juan narra. Pero Cristo no solo tiene 7 grandes yo soy acerca de quién es Él. Cristo también tiene en este evangelio 7 grandes testigos. 7 grandes testigos sobre quién es Él. Número 1, el Padre. Que cuando Él estaba siendo bautizado, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Él tiene el testimonio del Espíritu Santo. Cristo dice en Juan 16: y cuando Él venga, tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará de mí. Él es mi testigo de que yo soy el Salvador. Pero ¿sabe quién más es testigo de Cristo en el Evangelio de Juan? Aparte del Padre, del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Cuando Juan ve a Cristo venir a él, en Juan 1:29 dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe quién es testigo de Cristo en el Evangelio de Juan? El mismo Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio. Mire Juan 20 conmigo. Miren Juan 20. Vimos 7 grandes declaraciones. Vea los 7 testigos. Dice Juan 21:24. Este es el discípulo que da ¿qué? Testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Testigo el Padre,
testigo el Espíritu Santo, testigo Juan el Bautista, testigo Juan el discípulo amado, Juan el apóstol, que es que escribe este libro, pero también, ¿sabe quién es testigo de él? La ley o las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los profetas, todas sus profecías sobre Cristo se cumplen y Juan asevera muchas de ellas, atestiguan que este es el Mesías. Pero por último, ¿sabe un testimonio aquí fuerte? El séptimo testigo aquí son sus obras. En Juan 7, él le dice, señores, y no lo busco por el tiempo, si ustedes no creen a mis palabras, créanme por las obras. Porque el mismo Jesús había enseñado que por su fruto lo conoceréis. 7 grandes declaraciones, 7 testigos que son corroboradas por 7 evidencias, que son 7 milagros. El Evangelio de Juan narra 7 milagros que Cristo hizo. Número 1, convertir el agua en vino. Juan capítulo 2, versículo 11. Número 2, él en Juan capítulo 4, él sanó al hijo de un oficial del rey. Número 3, sanó al paralítico en Betesda. Número 4, multiplicó los panes y los peces. Número 5, en Juan 9, sana a un ciego de nacimiento. ¿Lo recuerda? Número 6, resucitó a Lázaro. Y número 7, él mismo resucitó. ¿Por qué le están pidiendo señal, evidencia, testigos y testimonio a Cristo que demuestre quién Él es? Si Él dice, yo soy el pan de vida, multiplica los panes y los peces. Yo soy la luz del mundo y le da la vista a un ciego. Yo soy el buen pastor y dice Él que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hizo Él? Morir. Yo soy la resurrección y la vida. Resucita a Lázaro. Este hombre, todo lo que dice lo puede poner en evidencia de manera extraordinaria. Tiene 7 afirmaciones, 7 testimonios, 7 testigos y 7 obras que corroboran de manera puntual quién Él es. Y ellos le dicen, mira, no te podemos creer por tu afirmación. ¿Qué señal hace para que veamos y creamos? Pero mire lo que dice, mire esto por favor. ¿Qué dice Juan 6:2? Juan 6:2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y note que señales está en plural. Juan usa 18 veces el vocablo señales. Dice que le seguían las grandes multitudes porque veían las señales que hacía. Mire Juan 6:14. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ahora en el versículo 30, ellos le dicen, ¿qué señal hace para que veamos y creamos? Nosotros tenemos proverbios en República Dominicana que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando una persona es incrédula de corazón, usted le puede poner las evidencias. Mire, hermano, todas las personas que están en este mundo que no creen en el Señor, no es por falta de evidencia. Cuando el salmista dice en el Salmo 53:1, cuando el salmista dice en el Salmo 53:1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? El salmista no está enseñando que el necio dice, yo no creo que exista Dios. ¿Sabe qué es lo que significa cuando dice el necio en su corazón no hay Dios? Yo no acepto que existe Dios. Yo no lo acepto. No me importa que estén las evidencias, que los cielos cuenten la gloria de Dios, que el firmamento anuncie las obras de sus manos, que haya evidencia por doquier. Yo no acepto. Y vamos a ver que esa actitud es la razón de la verdadera incredulidad y no falta de evidencia. Dios no se ha dejado sin evidencia en el mundo. Hay 2 cosas de Él que son invisibles. Dice Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles mediante la creación. De modo que no tienen excusa. ¿Cuál es el punto aquí? ¿A dónde vamos en este punto? Que el incrédulo pide, y por eso muchas iglesias evangélicas se han tornado a querer hacer milagros,
porque parece que los milagros hacen que la gente crea. Y eso sencillamente no es verdad. Vamos a ver por las Escrituras que la fe nunca es el resultado del ver. Que el ver a veces ayuda a una débil fe, pero no pone fe en el incrédulo. Mire, ¿qué dice Juan 2:11? Juan 2:11. Este principio de señales, aquí es que le convierte el agua en vino, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron en él por este principio de señales? ¿Esta gente eran incrédulos, los que creyeron en él aquí? No, eran sus discípulos ya. Ahora usted puede estar seguro que la fe de ellos, al ver eso, se arraigó, se afirmó. Mire un poquito más adelante, mire Juan capítulo 4 conmigo. Juan capítulo 4, mire el versículo 53 y 54. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mire a este hombre el milagro que Cristo hizo de sanarle el hijo. Este es el oficial del rey que Cristo le sanó el hijo. Realmente él creyó por el milagro. Si usted nota, este hombre ya creía en Jesús. ¿Por qué? Porque si usted nota en la historia per se, dice en el versículo 48, verso 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. ¿Creyó a qué? ¿Creyó a qué? A la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús. Ahora, cuando él va a su casa, ve al hijo sano y pregunta, ¿a qué hora le dejó la fiebre? Le dijeron, a tal hora. Él se acordó que a esa hora Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y entonces, ¿qué hizo eso? Afirmó su fe. ¿Cómo es que le están pidiendo señal a alguien que ha hecho de manera tan evidente quién es ser y todos sus milagros y todas sus obras? Hermano, mire conmigo, por favor. Vamos a ver varios versículos para ver que el incrédulo, aunque el Señor le haga milagro tras milagro, puede que en ese momento él se incline a creer en Dios, pero la fe salvífica, que un pecador creer en Cristo como Salvador, no es el resultado de ver señales, ni milagros, ni prodigios. Mire conmigo algunos otros textos en el mismo Evangelio de Juan. Mire ahora Juan capítulo 11, versículo 47. Juan 11, 47. Este texto nos arroja gran luz también. Dice Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y por qué no se convirtieron los fariseos si sabían que Cristo hacía tantas señales? ¿Por qué no se convirtieron? Porque Juan capítulo 12, dice el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho estas señales. Y mire la explicación en resumen de lo que estoy diciendo. Juan 12, 36 y 37. Aquí está la explicación en resumen. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿y dónde las había hecho? Delante de ellos, no creían en él. Porque la fe en la Biblia no es el resultado de ver cosas.
Esas cosas que se ven pueden ayudar a la fe, fortalecer la fe, reafirmar la fe, hacer crecer la fe, pero no dan la fe, por lo menos no la fe que salva. No la fe que salva. Ahora, en la Biblia, la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo que convence el alma y el corazón y persuade el alma acerca de quién es Jesús, de quién es Dios, de la verdad de las Escrituras, y es eso lo que produce fe. En la Biblia nunca es el resultado de creer, ver para creer, sino que es el resultado de creer para ver. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María en Juan 11:40? En Juan 11:40 Cristo le dice, note conmigo, a Marta, Él le dice, bueno, leo el 39, Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cristo no le dijo, no te he dicho que si ves, creerás en la gloria de Dios. Cristo le dijo, no te he dicho que si crees, verás. Porque en la Biblia, la fe no es el resultado de ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo le dice a los hermanos en Corintios, creo que 5:7, en segunda, le dice, ¿sabe qué? Porque por fe andamos, no por vista. Así es que cuando ellos le dicen al Señor, ¿qué señales tú haces para que creamos en ti? Eso es lo que pone en evidencia. No es que ellos quieren creer, ni necesitan ayuda de obras, de milagros, de portentos, de señales para creer, sino que su incrédulo corazón, por más evidencia, los escribas y los fariseos ven que Cristo resucita a Lázaro y dice, este hombre hace muchas señales, tenemos que matarlo. Un corazón que quiere buscar a Dios, una promesa de las Escrituras produce más fe en él que cualquier milagro. Sobre todo si está buscando a Cristo como Salvador, no como sanador. En la Biblia, la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 8 y 17? Romanos 10, 8 y 17. Así es que esta gente le está pidiendo al Señor que haga milagros para ellos ver, para ellos creer, y eso es un contrasentido. Porque si la fe es por vista, ya no es fe. Si la fe es por ver, ya no es fe. Dice Romanos 8:10, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sabe? La Biblia es una palabra de fe que se debe predicar en fe. La Biblia, todo lo que nosotros decimos de ella, es por la fe. ¿Usted vio a Cristo resucitar a Lázaro? No. ¿Usted vio a Cristo nacer de una virgen? No. Pero nosotros lo creemos por fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por tanto, note el versículo 17, que lo dice muy claro. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es el resultado del ver, es el resultado del oír. Y el oír la palabra de Dios. En este punto voy a pasar a demostrar por la Sagrada Escritura que la fe viene por el oír. Mire, yo le estoy orando a Dios para que Él aumente mi fe. Tienes que leer más tu Biblia si quieres que Él te aumente la fe. Te puede ser dado como un don, pero en la Biblia la fe es el resultado de entrar en contacto con la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora en este punto que la fe, sobre todo que lleva a un pecador a ser salvo, a creer en Cristo, a convertirse, a arrepentirse, siempre será el resultado de oír y creer la palabra de Dios. No más, no más. Mire conmigo Juan 4. 39 al 42. La fe en la Biblia no es el resultado del ver, sino es el resultado del creer. Y cuando crees, verás, y no cuando veas, creerás. Así es que no es ver para creer, sino creer para ver. Dice Juan 4, verso 39 al 42.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciéndome, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, por la palabra de Cristo, lo que Cristo les enseñaba. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, palabra, ¿verdad? Que lo que tú has testificado de él, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En la Biblia, la fe es el resultado del oír, y el oír por la palabra de Dios. Un creyente que le esté pidiendo a Dios que le aumente la fe y no lee su Biblia es un contrasentido. Porque en la Biblia la fe es el resultado, es el producto, es el efecto de tener contacto con la palabra de Dios. Es el elemento que el Espíritu Santo usa para producir fe, sobre todo la fe que salva. ¿Qué estoy diciendo yo? Que los hechos portentosos y milagrosos y sobrenaturales y extraordinarios y maravillosos y gloriosos que Dios ha hecho en el pasado no han ayudado a nuestra fe. Claro que sí la ayudan, pero ayudan al que ya tiene la fe, que ha sido el resultado de la obra del Espíritu Santo por la Sagrada Escritura. Ayudan al salvado. Y si ayudan a un pecador, escuche esto, y si ayudan a un pecador a creer en Cristo para ser salvo, es porque ese pecador ya tiene la obra del Espíritu Santo inicial en él de persuasión, y el Señor le empuja un poquito con un hecho milagroso. Pero en la Biblia, definitivamente, la fe es el resultado del oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, que el que ve mi milagro y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, ¿y qué cosa? Y crea el que me envió, tiene vida eterna. Porque en la Biblia la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La convicción. ¿Qué dice Juan? Hechos, vamos a Hechos 4:4. Hechos 4:4. En la Biblia, la fe no es el resultado del ver. En la Biblia, la fe es el resultado del oír, pero no oír un cuento, pero no oír una historia cualquiera, de oír la palabra de Dios. Dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué sucedió con ellos? Creyeron. Es que en la Biblia la fe es el resultado de oír la palabra. Dios produce fe por su palabra. El Espíritu Santo produce convicción, certeza, esperanza, confianza. Es con las Escrituras. Con las Escrituras. Mire conmigo Hechos 8:12. Hechos 8:12. En la Biblia la fe es el resultado de oír la palabra y que el Espíritu Santo produzca certeza. Dice Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Ellos creyeron el mensaje que Felipe daba. ¿Y qué mensaje le estaba anunciando a Felipe? El evangelio. El evangelio. Porque en la Biblia el creer es el resultado de oír, pero el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice, y un versículo que nosotros conocemos mucho como Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En la Biblia la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. Por tanto, si tú le dices, Señor, por favor, aumenta mi fe, dame el don de la fe, haz crecer mi fe, fortalece mi fe, haz madurar mi fe, haz que mi fe sea más firme, necesitas leer más la Biblia. Porque si bien el Espíritu Santo pudiera de manera soberana, extraordinaria, milagrosa y sobrenatural producir una certeza en tu alma sin que te traiga un texto que la produzca, Él puede hacer eso. Sin embargo, el Espíritu no ignora las Escrituras como un medio que el Padre nos ha dado para producir confianza en Él. Por ejemplo, yo tengo muchos años pidiéndole a Dios que me dé el don de la fe.
Y una cosa es la fe como un don, y otra es la fe como un ejercicio de vida cada día, porque el justo por la fe vivirá. Pudiera bien el Espíritu Santo impartirme ese don, pero que no ignore yo la espada del Espíritu, el medio del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aunque Él puede hacerlo de manera soberana, sin producirme una gran fe, trayéndome una gran convicción a través de un mandato bíblico, una verdad bíblica directamente, Él puede hacerlo sin eso. Por lo general, la producción de fe en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo lo hace tomando en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Porque esta gente le está pidiendo señal a Cristo para que veamos y creamos. Miren lo que dice Juan 3:36. Le había dado Cristo evidencia de que era Dios el Hijo y el Hijo de Dios en abundancia. Había mostrado Cristo con señales y prodigios que Él era realmente el que había de venir. Por balsa, como dicen la gente, por pila. Ahora, ¿cuál es el problema con esta gente? Que en su incredulidad, ellos se rehusaban a creer en Cristo. ¿Usted ha notado lo que dice ese texto? Dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cómo rehusar? ¿Qué significa rehusarse? Lo mismo que yo le dije del Salmo 53:1, que en el Salmo 53:1 dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él no está diciendo que el necio dice, no existe Dios. El necio ahí no es un ateo que niegue la existencia de Dios. Es uno que se rehúsa, a pesar de las evidencias, a pesar de los hechos y portentos, a pesar de los milagros aportados, de los testigos y los testimonios evidentes, fidedignos. Él dice, yo no acepto que hay Dios. Punto y se acabó. Usted no ha corregido a alguien que está cometiendo un error y que el error le está dando todas las dificultades, todos los problemas, todas las consecuencias, todo el fruto de ese error. Él dice, yo no estoy haciendo eso, te digo. Pero mira esto. No, es que eso no es verdad. Yo no estoy haciendo eso, te digo. Pero que todo el mundo fuera de ti dice que sí. Y hay evidencia, más que lo que digamos, los hechos, los frutos, los resultados, la consecuencia, el producto está ahí. Yo no estoy haciendo eso, te digo. Porque él se rehúsa a aceptar. Y esta gente, ante tanta evidencia que Cristo había dado, le dice, ¿qué señal hace para que creamos en ti? Por eso Cristo dice en el versículo 36, pero el que se rehúsa a creer, ¿qué es rehusarse? Negarse a algo. ¿Hay evidencia? Sí. ¿Hay testimonios? Sí. ¿Son fidedignos? Sí. ¿Son pocos? No. ¿Son muchos? Sí. ¿Está demostrado? Sí. ¿Está evidenciado? Sí. ¿Está corroborado? Sí. Pero yo no creo, yo me rehúso a aceptar eso. El que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos textos más y terminamos en esta mañana. Venga al último capítulo de este libro de Juan, Juan 20. Este es el penúltimo capítulo, pero vamos a ver en el 20 y en el 21. Juan, que es quien da testimonio, es uno de los testigos de Cristo en este evangelio, como lo vimos ahorita en los versículos finales. ¿Qué dice Juan en el capítulo 20, ya en el preámbulo para terminar su evangelio? ¿Qué dice Juan? Dice Juan 20:30. Pero además hizo muchas otras señales. Muchas otras señales. Al que le están diciendo en Juan 6:30, ¿qué señal hace para que veamos y creamos? Juan dice, él hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y a mí me sorprende la estructura gramatical de este texto. Cuando yo digo la estructura gramatical me refiero a cómo Juan
elabora su línea de argumento, su línea de pensamiento. Porque cuando yo uso el pero en una conversación, en una línea de pensamiento, cuando yo quiero introducir una idea contraria a la que yo acabo de decir anteriormente. Juan lo ha hecho todo bien, pero no me llega a tiempo el trabajo. Entonces yo uso el pero para meter una idea contraria a la anterior. Y Juan dice, miren, en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero, estas se han escrito. Este evangelio se escribió, ¿con qué fin? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Óigame, hay muchas señales más que Cristo hizo, que dice Juan en el capítulo 21, versículo 25, como leímos ahorita. ¿Qué dice ahí? Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito, las escrituras se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, amigo que estás aquí, que nos escucha y que nos ve, con lo que Dios tú debes creer en Cristo, no es porque Él sane a tu mamá, ni sane a tu hijo, ni te dé un trabajo, cosa que Él puede hacer y lo hace muchas veces porque Él es bondadoso y gracioso. Él hace todo eso. Estas se han escrito para que tú creas. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras. Vimos 5, 6, 8, 10 versículos que la fe es el resultado del ver. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quieres ser salvo? No esté pidiéndole a Cristo un milagro, porque el milagro ya Él lo hizo, ya Él murió y resucitó, nació de una virgen, siendo Dios se encarnó y como hombre vivió, cumplió perfectamente la ley de Dios y hoy te llama a la fe y al arrepentimiento. El Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, tomará de lo mío su palabra y os lo hará saber. ¿Y sabes qué es lo primero que el Espíritu Santo te hace saber? Él va a convencerte de 3 cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Estas se escribieron para darle fe al hombre. Estas se han escrito para eso. Mire conmigo, por favor, para que finalicemos. 2 citas. Lucas 16:31. Lucas 16:31. Necesito ver algo más. Dice Lucas 16:31. Aquí nosotros tenemos el milagro cuando el Señor resucitó a Lázaro. No, la historia del rico y Lázaro. Juan 11 está la resurrección de Lázaro. Esta es la historia del rico y Lázaro que tenemos aquí. Aquí el Señor dice que había un rico y estaba Lázaro que era creyente y cuando murieron, el rico fue llevado a un lugar de tormento y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y cuando se ven ambos ya después en la otra vida, el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham, le pide a Abraham que Lázaro se moje la punta del dedo y venga se lo pasen en su lengua o en sus labios porque está atormentado en esta llama. El padre Abraham le dice, no, hay una cima que nos separa de tal manera que los que quieren pasar de aquí para allá y de allá para acá no pueden. Y oyen la petición que luego que le rechazan la primera, le hace el rico al padre Abraham. Dice en el versículo 27 de Lucas 16, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces le dice, óiganlo. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si ellos ven que es un muerto que va y le predica, de una vez se convierten. ¿Y cuál fue la respuesta del padre de la fe? Él le dice, no, tú estás equivocado. Estás equivocado. Mas Abraham les dijo, si no oyen
oyen. No es porque vayan a un muerto que resucite y vaya y le predique. No. No es por eso que se van a convertir. Sino oyen, la fe es por el oír. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. No, que un muerto resucite no produce fe, por lo menos no fe para salvación. Y pastor, ¿y cómo es que le dice si no oyen a Moisés y a los profetas? Moisés y los profetas no estaban muertos, sí. ¿Dónde nosotros oímos a Moisés y a los profetas? Cuando los judíos leían la ley ellos decían, oímos a Moisés hoy. ¿Moisés estaba vivo? No. ¿Qué tenían ellos? La palabra. Deuteronomio 29, 1 al 4. Deuteronomio 29, 1 al 4. En este momento, ya está casi al final de este libro de Deuteronomio, que lo que tienen son 34 capítulos. Ya Moisés está terminando de recopilar la ley, de repetirle la ley al pueblo. Y escuche el resumen que Moisés le hace al pueblo de 40 años en el desierto de desobediencia, de pecado y sobre todo de incredulidad. Dice Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y que ellos habían visto delante de sus ojos. Ellos vieron las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Creyeron ellos por ver las grandes pruebas, las grandes señales y las grandes maravillas. El versículo 4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En la Biblia, la fe no es el resultado de ver. La fe es el resultado de estar en contacto por este libro y el Espíritu Santo produce en el corazón certeza, convicción, esperanza y confianza, y eso en la Biblia es fe. Finalmente, en Marcos 16, el último verso de Marcos 16, donde termina el libro, o más o menos donde termina el libro, está el reproche que el Señor puede hacernos a nosotros como iglesia en esta mañana y una advertencia que sacamos a modo de aplicación. Dice Marcos 16:14, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. ¿Cuántas veces le dijo Cristo a los discípulos que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar? El que es incrédulo a las Escrituras es incrédulo a cualquier cosa. Ellos no creyeron cuando Cristo lo decía, y aún gente que lo vieron resucitar, que se lo dijeron, ellos no lo creyeron. ¿Qué Cristo les reprocha a sus discípulos? La incredulidad y dureza de corazón. Si tú no creas las Escrituras, el problema no es señales, prodigios o hechos portentosos. El problema es la dureza de tu corazón. Creyente, tenemos que creerle a Dios tan solo a su palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el centurión al Señor? Tan solo di la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Cristo? ¿A quién iremos? Tú tienes
palabra de vida eterna. Si las escrituras no producen fe por la obra del Espíritu Santo, puede que un milagro momentáneamente te produzca cierta certeza. Después que bajan las emociones de ese efecto, adiós fe. Porque lo que produce confianza constante, perpetua, tenaz, es este libro. Obrado, operado, explicado, iluminado, enseñado, corroborado, certificado por la obra del Espíritu Santo. Así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, no es... Yo he tenido que abstenerme de muchos textos. ¿Usted recuerda lo que le dijo el Señor a Tomás cuando resucitó? Yo no puedo dejar este texto porque me va a dar un infarto. Venga Juan capítulo 21. Juan 21. Dice Juan capítulo 21. Voy a leer Juan 20, 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este hablaba más de ver, este tenía que topar. Hermano, en la Biblia los sentidos son antife. Ver, bueno, salvo oír. Oler, tocar, palpar. El único sentido de fe en la Biblia es oír. Note, ¿qué dijo Tomás? No, te están diciendo que el Señor resucitó, porque la primera vez que Cristo se le apareció, Tomás no estaba. Pero si yo no lo veo a él y yo no meto mi mano en el costado, en su mano, y veo las heridas, yo no voy a creer. Tomás decía, la filosofía de Tomás era ver para creer. La filosofía del reino de Dios es creer para ver. Entonces, note verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Tú necesitabas palpar para creer. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No necesite. Son los incrédulos los que piden señales. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2? Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Y mire esto, mi hermano. Jesús le dijo: porque me has visto. Verso 29. Tomás, creíste. Fue por ver que creíste. Necesitaste tocar para creer, Tomás. Y entonces escuche esta palabra con la que cierro el sermón en esta mañana. Escuche esa palabra. ¿Qué le dice el Señor a Tomás al final? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En la Biblia, la fe no es el resultado de ver, es el resultado de oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que la ley del reino es esta: creer para ver y no ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que el Señor les bendiga. Bien, para terminar, vamos a cantar. Te voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a cantar el himno 280, bellas palabras de vida. Manuel, al final me llamas. Pastor va a venir al final para orar. 280, bellas palabras de vida.
Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Dulce, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son.